Antes de continuar, es importante contarles un poco acerca del perfil profesional del doctor Ramiro Cabrera Barranco, quien nos acompaña hoy en este territorio, en este importante esfuerzo que se realiza en cumplimiento de la expectativa de mejoramiento de la calidad de vida de muchas mujeres en nuestro país. El doctor Ramiro Cabrera Barranco es un destacado ginecólogo especializado en cirugía pélvica de mínima invasión y extinción de endometriosis. Como CEO del Instituto Dogen y fundador de Endoglobe Group, se dedica a mejorar la calidad de vida de las mujeres que sufren esta condición. Su pasión por la innovación y la educación lo impulsan a buscar permanentemente nuevas soluciones y a informar a la comunidad sobre la endometriosis. Con una amplia experiencia y un enfoque compasivo, el doctor Ramiro es un líder en experiencia y con mucho enfoque en este campo, comprometido a ofrecer tratamientos de vanguardia y educar tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Recibamos con un aplauso a nuestro primer ponente, doctor Ramiro Cabrera Barranco. Muchas gracias. Muchas gracias, para mí es un honor estar aquí entre todos ustedes. Me voy a poner un poquito fuera del estrado. He dado esta plática ya por varios países del mundo, pero Colombia cada día me asombra más. La verdad es un pueblo muy caluroso, los felicito. Y primero que nada, gracias Betsy por invitarme tanto a este congreso y poder mejorar la vida de más de 3 a 5 millones de pacientes. Entonces hoy vamos a hacer algo muy importante. Vamos a intentar educar médicos, doctores e inclusive comunidad acerca de la patología de endometriosis. El punto más importante hoy es que una mujer o una paciente portadora de útero sea experta de tus enfermedades. Si te vuelves experta de tu enfermedad, evitas malos diagnósticos y malos tratamientos. Bueno, primero que nada, estoy encantado de estar aquí en Colombia. Para mí es un honor el poder dar todo lo que he dedicado mi vida, y hoy van a entender por qué dediqué mi vida a este proyecto. El entender que esta patología, que hoy vamos a hablar de una enfermedad benigna, y dicen, bueno, ¿por qué si hay congresos de cáncer de mama, de cáncer bicouterino, por qué no hay congresos de endometriosis si 1 de cada 10 mujeres a nivel global la padecen? El problema de la patología, al ser benigna, es como decía una paciente hace poco en mi consulta, de benigna no tiene nada, doctor, porque gracias a Dios, cuando alguien tiene cáncer, llega un punto en la vida en donde o se cura y adiós dolor, o alguien muere. En endometriosis hay pacientes que viven toda la vida con dolor. Me dijo esa paciente, y nunca se me va a olvidar cuando me vio a los ojos, imagínese vivir todos los días con un dolor progresivo. Dígame qué tiene de benigno esta enfermedad. Entonces es una enfermedad que va afectando la calidad de vida de la paciente y va haciendo que por lástima la va matando en muchos sentidos, como lo van a ver el día de hoy conmigo. Esto es lo que tenemos que intentar evitar. Las pacientes que sufren de endometriosis, a fin de cuentas, empiezan a tener dolor progresivo, y ese dolor progresivo afecta a la calidad de vida. Pónganse a pensar una mujer que empieza su vida menstrual a cierta edad, 13, 14 años, y ya empieza con síntomas. Y desde que inician esos síntomas a veces llegan a ser incapacitantes. Y en países como Latinoamérica a veces se mal acostumbra o se mal educa a pacientes de que el dolor pélvico durante la menstruación es normal, que es parte de ser mujer. El problema de esto es que conforme pasa la vida hay una progresión de la patología, y entre más tiempo pase sin un adecuado diagnóstico y tratamiento, la enfermedad va afectando a la paciente y poco a poco va comiendo una parte de su vida. Entre ello empieza a afectar la calidad de vida sexual. Entonces empiezan a tener pérdida de pareja, empiezan a tener afección progresiva de la fertilidad. Entonces si llegan a tener algo que es difícil de encontrar el amor, imagínate que buscas tener por fin ese usufructo del amor, que es tener un bebé, y no poderlo tener. Imagínate una paciente que tiene que mantener una casa y tiene dolor incapacitante y no la comprenden y no puede ir a trabajar, entonces pierde el trabajo y entonces no tiene el dinero para mantener o sustentar a su familia. Entonces esto llega a ser un punto muy grave. Inclusive fui hace poco a India a dar esta plática y me comentaban que, por ejemplo, mujeres que no pueden tener vida sexual e hijos, pues ¿qué creen que pasa en países con un subdesarrollo? Pues simplemente las dejan como si fuera un objeto. Entonces empiezan a entender que si 1 de cada 10 mujeres a nivel global padecen la patología, pues ya no tienen nada de benigno. Tenemos más de 200
millones de pacientes afectadas, y esta incidencia de 1 de cada 10 mujeres, que era la que decía mi padre y mi abuelo, en ese entonces excelentes médicos, fue la que se nos educó que la única manera de diagnosticar endometriosis era a través de una laparoscopía y toma de biopsia. Hoy sabemos que por lástima pueden ser más de 1 en 10, más de 200 millones, es lo mismo que poblaciones en países enteros. Imagínense, Colombia tiene 50 millones. Realmente es algo impresionante. Si un país entero como Colombia son 50 millones, tener más de 200 millones de pacientes afectadas es algo aberrante. Ahora, este slide tal vez sea el más importante y es lo que tenemos que evitar, por lo que ustedes que están estudiando medicina, por lo que están aquí pacientes que van a ayudarnos a pasar la información, vamos a hacer todo lo posible porque este edad ya no ocurra. ¿Qué es? Es la de la patología en Latinoamérica. Vamos a ver que la paciente inicia algunas de ellas con síntomas desde la adolescencia. Buscan ayuda. Entonces, ¿a dónde van? ¿A un médico general o van a un ginecólogo general? El cual le va a decir o que el dolor pélvico es normal o le va a hacer estudios, y en ese momento la celular significa que es invisible al ojo humano. Esto es muy importante porque si en ese momento una mujer no se le educa que ya puede tener endometriosis desde el inicio de la vida menstruante, pasa algo que se llama curva de progresión. La curva de progresión significa que empiezan con dolor, buscan atención médica, y en un país primermundista, hablando como Suiza, se tardan de 7 a 10 años en diagnóstico y alrededor de 5 hasta 10 especialistas para que alguien le diga la palabra endometriosis. No para que la trate, es solo para que escuche la palabra. ¿Qué pasa después? El paciente pasa por varios tratamientos médicos, inclusive quirúrgicos. Y entonces, ¿qué pasa si no se logra tratar adecuadamente la patología? La patología empieza a progresar. Y al progresar hace 2 complicaciones principales, que es el dolor pélvico crónico y la infertilidad. Y como lo están viendo ahí, tal vez todo se puede evitar desde el inicio, desde la educación, desde saber que existe la patología y que hay muchas afectadas. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por evitar esa gráfica que están viendo con nosotros. La educación va a hacer que cambie por completo, así como todo en la vida, el estar educados va a cambiar. Ahora, para la gente que está de gobierno, este slide es para ustedes. Cuando nosotros empezamos a hacer la parte de EndoLife, que es una plataforma para diagnóstico, autodiagnóstico, nos empezamos a dar cuenta que existe muchos millones y empezamos a darnos cuenta que pierden dinero. El perder dinero significa que más o menos la monetización, y esto, perdón, no sé si me escuchan bien, pero si no, en este micrófono mejorará. El país entero, pónganse a pensar cuánto dinero pierde en diagnóstico. O sea, una mujer que tiene dolor va a urgencias, empiezan a tener pues ese búsqueda de la enfermedad, cuánto cuesta un ultrasonido, cuánto cuesta una resonancia, cuánto cuestan anticonceptivos, cuánto cuesta una cirugía, cuánto empieza a perder el país en costos indirectos de productividad, o sea que la paciente no puede trabajar. Y en Estados Unidos anualmente, y no está mal este slide, Estados Unidos anualmente pierde 78 billones de dólares anuales en eso, en medicamentos, cirugías, mal tratamiento y mal diagnóstico. Porque imagínense cuando una paciente va a ER o emergencias, todo lo que le tienen que hacer y cuánto costo tiene esto. El costo de productividad, cuántas cirugías van a tener que recurrir a esta paciente. Entonces, ahí se vuelve un problema de salud, porque tienen ustedes ahorita 5 millones de pacientes afectadas que les están dando medicamentos, a veces incorrectos, que las están operando y eso es dinero del pueblo. Y eso es dinero a veces que si no se utiliza adecuadamente, se está perdiendo. Vamos a lo que sigue, que es la parte más tal vez importante. Teóricamente en México tenemos alrededor de 15 a 20 millones, ustedes ahorita tienen en Colombia hablando de 3 a 5 millones de afectadas y por lástima hay menos de 5 centros en todo Colombia que pueden tratar adecuadamente la enfermedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Todo lo que podemos. El que yo esté aquí el día de hoy, y es gracias a Betsy y a todo el gobierno y todo lo demás, es algo muy importante, y el hecho de simplemente que pongan atención a esta plática y logren comprender y que la próxima vez que una mujer diga tengo cólico menstrual, le digan eso no es normal, ya cambió el país.
El punto clave es el siguiente: intentar evitar la progresión de la patología. Y lo primero es solo cambiar la definición, o sea, ¿qué es endometriosis? Esto es muy importante para los estudiantes de medicina. Lo que nos educaron es células y estroma, o sea, tejido endometrial por fuera de la cavidad uterina. Y eso es lo que nos dijeron. ¿Qué creen? Se equivocaron. La definición correcta es una enfermedad inflamatoria sistémica, no es del órgano reproductivo, es sistémica, en la cual tejido similar al endometrio, porque tiene diferentes receptores hormonales y se comporta totalmente aberrante al endometrio sano y normal, es capaz de invadir órganos, lo cual el endometrio no es capaz. Crece totalmente por fuera del útero y en sí nace y crece, y lo que crea es una disfunción del órgano afectado. Es así de fácil de entender. Entonces, los dos puntos clave es que es una enfermedad inflamatoria sistémica y la disfunción orgánica que ésta crea. Mis pacientes, para quien nos esté escuchando y no entienda medicina, en pocas palabras es un tejido que se llama fibrocatrizal, que es como una costra. Así como la costra que te pasa cuando te lastimas y esa costra duele, se inflama y se pega, depende de dónde está localizada, es el síntoma que da. Así que pongan muchísima atención, sobre todo ese slide, esa lesión típica negruzca que hace que se peguen órganos, esa es la enfermedad inflamatoria. Como se dieron cuenta, tenemos más de 200 millones de pacientes afectadas. A nivel global hay menos de 200 centros certificados y en Colombia tienen menos de 5 para 5 millones de pacientes afectadas. Hoy por hoy, algo que también es muy importante es de dónde viene. Los médicos, como mi padre y mi abuelo, excelentes médicos, se les educó que la enfermedad era causada por la menstruación, que en lugar de ir para atrás, para afuera, iba para atrás, era una menstruación retrógrada. El problema de esto es que toda paciente portadora de útero, toda, el 100%, tiene menstruación retrógrada. Y nos empezamos a dar cuenta que probablemente la menstruación retrógrada no es el origen de la patología, es un origen más epigenético o un origen más relacionado a los genes. Inclusive pacientes portadoras de endometriosis en su familia, casi la gran mayoría van a tener pacientes con cólico menstrual, sangrado abundante, diagnóstico de miomas. Y hoy sabemos que inclusive desde el inicio embriológico, cuando un embrión es formado y se forma el útero, ya estas células pueden quedar por fuera. Y sí, la menstruación retrógrada tal vez pueda ser un factor agravante, mas no es el inicio. Y entonces ya entendieron, si desde el inicio de la vida, como lo van a ver en este video, que es un video que tomamos del doctor David Redwine. David Redwine dedicó toda su vida para dedicar a de dónde viene la enfermedad y él logró hacer un video de microscopía electrónica en donde se tiñen esas células del endodermo y cómo pueden quedar regadas en todo el embrión. Y un punto clave es esto: sabemos hoy que la enfermedad es una enfermedad poligénica y muchos pacientes pueden tener enfermedades inflamatorias concomitantes, como migraña, como artritis reumatoide, como tiroiditis de Hashimoto y muchas otras cosas que se asocian a fin de cuentas a esos genes inflamatorios. Pero lo más importante de este slide son dos cosas. La enfermedad se asocia, por ejemplo, a una enfermedad tan común como miomas. Este es un pequeño alusivo al doctor David Redwine y a la doctora Nancy Nook, que así como Betsy dedicó su vida para ayudar a pacientes de endometriosis, hay muchas portadoras que se vuelven que se vuelven gente que ayuda a más pacientes. El punto clave para médicos y para toda paciente que esté escuchando esto: si algún día te han dicho que tienes un mioma, tienes un 80-90% de posibilidades de tener adenomiosis. Y si tienes adenomiosis, tienes un 80-90% posibilidades de tener endometriosis. Por lo que hoy sabemos que un mioma, si algún día te han diagnosticado como lo hacía mi padre y decía, vamos a operar un mioma, hijo. Hoy no se operan miomas, hoy se tiene que hacer un mapeo de endometriosis para saber si esos miomas no están en concomitancia con endometriosis. Entonces ahora entendemos este punto clave. Ahora también algo muy importante: ¿cómo diagnosticarla? Es tan fácil como preguntarle a una paciente, sentarte 3 a 5 minutos y escucharla. Y una paciente que tiene cólico menstrual, oye, ¿y cuánto es un cólico normal? Ningún dolor es normal. Grábenselo, ninguno. Suficiente para tomar analgésico es totalmente anormal. Y ese cólico, si llega a ser incapacitante, pues les está gritando que tiene endometriosis o algún síntoma o alguna enfermedad. Segundo, de disquesia, que es dolor al defecar o síntomas intestinales asociados a la menstruación. Por favor, no volver a diagnosticar intestinos irritables o colitis
Sí, que se asocian o se exacerban en la menstruación, que les están gritando que cada vez que tienen su regla se hinchan y parecen embarazadas, les da diarrea, les da constipación o les duele el defecar y solamente con una palpación abdominal ustedes diagnostican colitis, pues les está gritando que no es colitis, que es endometriosis y tal vez del compromiso intestinal. Así que pacientes que han tenido colitis, que se exacerban la regla, por favor, busquen un experto. Tercero, síntomas urinarios, pacientes que te dicen, cada vez que me baja la regla tengo una infección de vías urinarias, ni siquiera le mandan cultivo a veces en Latinoamérica y les mandan antibióticos al por mayor y entonces ¿qué pasa? Empiezan a darse cuenta que tienen endometriosis a nivel de lo que es vejiga, de órganos urinarios. Un problema muy común en Latinoamérica, pacientes que tienen dolor sexual y la paciente a veces en Latinoamérica y en otros países subdesarrollados es valorizada por si puede tener vida sexual o por si no. Y si no puede tener una adecuada vida sexual, ¿qué pasa? La deja el esposo. ¿Se entiende? Entonces el punto clave es saber que el dolor durante la actividad sexual, sobre todo en penetración profunda, se asocia a endometriosis y nunca abandonar el diagnóstico. Yo en la actualidad ejercía el cargo hace unas semanas de director de cirugía reproductiva en todo mi país. Hoy gracias a Dios ya pasé por ese cargo, pero nos dimos cuenta que más del 50% de pacientes con infertilidad sufren de endometriosis, por lo que toda clínica de fertilidad en el país de Colombia debería de estar obligada a hacer mapeos de endometriosis y con esto saber si sus pacientes tienen enfermedad severa y de ahí intentar evitar la monetización. ¿Qué es monetización? Voy a hacer fertilizaciones in vitro hasta que quede embarazada y eso es dinero, pérdida, si pierden bebés, obviamente es pérdida psicológica. Y un punto clave es que pacientes que se llegan a operar, y digo, depende del caso individualizado, si se quita la enfermedad a veces no requieren fertilización in vitro. Entonces ahí cambia por completo todo un país a nivel reproductivo y es donde evitamos la monetización, que es que una clínica de fertilidad intente ganar más dinero de pacientes de endometriosis. Entonces ya se dieron cuenta que la patología empieza a afectar mucho. Y un punto clave es nunca abandonar el diagnóstico. La sospecha, ahora los médicos que están con nosotros, paciente con cólico y estos síntomas van a pensar, gracias a Dios, en endometriosis. El problema es que ¿qué estudio diagnóstico le van a mandar a hacer? Y este es el punto, mandan a un laboratorio popular, un ultrasonido, ¿y qué les va a reportar? Nada. ¿Por qué? Porque el radiólogo no es experto y porque lo único que va a buscar es el útero y el ovario. Y recuerden, la enfermedad es por fuera de. Entonces, los métodos de diagnóstico son específicos y a esto se les llama o se denomina mapeos de endometriosis. Hoy tenemos que tener obligado un mapeo de endometriosis. Este mapeo consiste en lo siguiente. Es un estudio muy avanzado de imagen hecho por expertos en radiología en endometriosis, en el cual se puede hacer por dos modalidades, resonancia o ultrasonido. Países como nosotros que vamos empezando, generalmente se hace por resonancia magnética, ya que esas imágenes se pueden enviar al extranjero a expertos y con esto poder saber de manera milimétrica si hay enfermedad profunda y qué órganos están afectados. Por ultrasonido, aquí lo hacen ya en Colombia, estos 3 a 5 centros, en el cual nosotros, antes de tener que hacer algún tipo de tratamiento médico o quirúrgico, estamos obligados a saber la cantidad de enfermedad que tiene. Ahora, oye, Ramiro, me han hecho 100 ultrasonidos y me han dicho que no tengo nada. Ese es el problema. Hay un algoritmo en el cual se ve el ultrasonido desde abdominal total para ver enfermedad diafragmática, apendicular, intestinal, transvaginal para ver la parte urinaria y es todo un proceso que inclusive se tiene que preparar a la paciente antes del ultrasonido para que el intestino esté limpio. Y cuando ustedes le preguntan, ¿qué ultrasonido te han hecho? Rápido, transvaginal, te hicieron preparo, no para nada, te checaron el diafragma o el apéndice, no, ni siquiera lo checaron. Entonces, obviamente, si no se hace un protocolo adecuado, inclusive la doctora Chamié, que es una médica brasileña que también dedicó en su postdoctorado en Estados Unidos a cambiar todas las guías en radiología e imagen, pues ya de un país tan avanzado, y ¿qué creen? Lo logró. Así como ustedes están teniendo el primer congreso aquí en la parte de Colombia de endometriosis, en la parte de awareness, es muy importante ir cambiando esto para las pacientes. Ahora, el punto clave, ¿por qué ya no debemos de hacer lo que nos enseñaron en la Facultad de Medicina? Una laparoscopía diagnóstica. Y esto grábenselo, el ojo humano no puede ver a través del tejido. Así que siempre hago esta broma en todos los lugares que voy. Le doy ahorita $1,000,000 y se lo firmo a quien me diga el nódulo intestinal, ¿cuánto mide? El porcentaje de involucro, qué órganos están afectados en esa pantalla que van a ver ahorita, que se llama pelvis congelada. ¿Y saben por qué nunca van a ganar esa apuesta? Porque el ojo humano no ve a través del tejido. Cuando entramos a una cirugía
sea laparoscópica, que es obligada, o sea abierta, lo único que se ve son los órganos pegados, no se ve el nódulo. No podemos ver a través del intestino, de la vejiga, de la vagina. Entonces no podemos ver a través del tejido. Por lo que es obligado un estudio de imagen que sí ve a través del tejido. Y con esto los expertos pueden saber si hay enfermedad profunda. Sabemos si hay enfermedad profunda a nivel intestinal, vesical, otros órganos. Y desde antes de un procedimiento o tratamiento médico, nosotros sabemos perfectamente la localización e inclusive podemos clasificarla. Por resonancia magnética es muy caro, sin embargo probablemente en Colombia aún se tenga que hacer este tipo de procedimientos. No es cualquier resonancia magnética, se tiene que usar gel vaginal y rectal. No se usa contraste con gadolínio y lo repiten 1.000.000 de veces y lo anotan. Y lo tercero es que la tiene que ver en un cortes específicos cada 3 milímetros y cosas que ya son muy de radiología e imagen, tal vez no para esto. Ahora, punto clave en Latinoamérica. Esto lo he dicho porque he dado pláticas en toda Latinoamérica y siempre es el mismo resultado. ¿Cómo diagnostican en Latinoamérica una paciente con endometriosis? Además de que la pobre paciente tuvo dolor, y fue a un centro como tal de ginecología y le hicieron un ultrasonido, y ahí les va siempre para los médicos generales. Siempre que tenemos una paciente con dolor y hacemos un ultrasonido y encontramos un quiste complejo, ¿qué nos enseñaron? No vaya a ser cáncer. Y si es joven y le duele, y entonces ¿qué hacemos cuando tenemos un quiste complejo de ovario? Hacemos estudios que se llaman marcadores tumorales. Los marcadores tumorales, uno de ellos, que se llama CA125, que es para cáncer de ovario, se puede elevar en cualquier patología inflamatoria pélvica. Entonces, ¿cómo creen que salen los marcadores tumorales en endometriosis? Elevados. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? Esta paciente, el ginecólogo se asusta, tiene mucho dolor, salió un quiste feo en el ultrasonido, marcadores positivos, entonces le mandan a mi padre, al oncólogo. Mi padre fue presidente de oncología de mi país. Y entonces, ¿qué pasa con el oncólogo que no es experto en endometriosis? Piensa en cáncer. Y entonces la mete en una cirugía abierta, sin mapeo de endometriosis, ¿y qué le hace al ovario? Lo quita. Y yo entré a esas cirugías varias veces. Y decía, parece que está todo pegado, no vaya a ser cáncer, quitamos el ovario. Pues felicidades, acabamos de mutilar a una paciente. ¿Qué es mutilación? Quitar un órgano sano con una enfermedad benigna. Entonces, el punto clave de esta patología es, vean qué tanto daño le pueden hacer a una paciente intentándola ayudar. ¿Por qué? Porque mi padre, créanme, es muy buen oncólogo y daba su vida por la paciente y nunca quiso mutilarla. Más bien era la ignorancia o la falta de conocimiento para la patología. Hoy por hoy esto se tiene que evitar, ya que un endometrioma o un quiste complejo se asocia a un 80% de enfermedad concomitante. Hoy, como les comentaba, la enfermedad se clasificaba en estadios 1 a 4. Buena clasificación, sin embargo, los médicos más expertos nos estamos guiando a una clasificación que se llama clasificación de Enzian, que quien me esté escuchando, quien tenga sospecha de endometriosis, exija su clasificación de Enzian. No se puede operar a una paciente en la actualidad sin un mapeo con una clasificación de Enzian. ¿Por qué? Muy fácil. Nosotros podemos saber si hay enfermedad profunda intestinal en la vejiga, en el diafragma u otros órganos, y con esto armar equipos de expertos. Si tiene el intestino, ¿qué va a hacer un ginecólogo en el intestino? Nada. Imagínense cuando hay en el diafragma o en corazón, como me ha tocado operar o ver. Estos son ejemplos del tipo de tratamiento intestinal, e inclusive para consentimientos a nivel médico no vas a entrar a una cirugía en donde tiene un nódulo intestinal y la paciente ni siquiera sabe que le vamos a cortar intestino. Entonces esto es un punto extremadamente importante. Tratamiento médico, que ahora una de mis mejores amigas, la doctora Caro Mesa, va a decir el tratamiento tanto médico como quirúrgico de esto, pero por lástima no hay ninguna cura en la actualidad de endometriosis. Y un punto clave es intentar evitar la castración química o estos análogos que se nos educaron en ese entonces. Hay que crear una menopausia inducida. Sabemos en la actualidad la paciente o la enfermedad produce sus propias aromatasas y tiende a progresar, por lo que hay que intentar evitar ciertos tipos de tratamientos como inclusive, por ejemplo, progestágenos por uso crónico que dan depresión y ansiedad. Algo que ustedes no sabían es que la industria farmacéutica, cuando se supo que 200 millones de pacientes tienen endometriosis, pues eso, vean la monetización. Si yo compro un anticonceptivo que cuesta, no sé, miles de pesos colombianos, 500 pesos mexicanos,
empiezan a darse cuenta que hay mucho dinero, entonces empiezan a hacer problemas con esto. Por ejemplo, este famoso, pues no tan nuevo medicamento a nivel médico, que es un análogo que crea una menopausia inducida, cuando sale al público, hicieron solamente 100 cuestionarios de calidad de vida, pero no vieron todas las complicaciones que le hacía a una paciente. Por ejemplo, las ideas suicidas, la parte de osteopenia y osteoporosis, el daño que causaba el medicamento que fue creado para un cáncer de próstata, que no es que no se utilice, es que ya se debe utilizar más que casos específicos y por expertos. Entonces, todo esto que, por lástima, inclusive algunas cosas fueron falsificadas y el resto, en la actualidad solo se debe utilizar para ciertas causas. Para ir viendo hoy un poquito más rápido, no sé cómo vamos en tiempo, los miomas. En la actualidad sabemos que cualquier mioma como tal tiene una incidencia del 80% con adenomiosis y endometriosis. Por amor a Dios, si alguien va a meter a una paciente de cirugía de miomas, deténganlo y dígale, espérate, ¿qué más además de miomas llega a tener? Entonces hoy sabemos que inclusive los miomas, y te lo digo como director o ex director de cirugía reproductiva, además de causar ciertas patologías, también tienen concomitancia que realmente endometriosis y adenomiosis va a causar infertilidad y dolor. Entonces la unión de las tres enfermedades es lo que se tiene que estar estudiando en cirugía reproductiva en la actualidad. Este es un ejemplo de resonancia magnética, claramente se ve la bola, el mioma, y perdón por lo grotesco, pero si esa paciente hubiera sido operada de miomas, nadie le hubiera quitado ese nódulo intestinal que el ojo humano no ve a través del tejido, y ese tejido fibrocatrizal horrible que se alcanza a ver ahí es lo que realmente le dolía. Entonces, pongan atención a esto. Paciente, esto es nada más un ejemplo rápido de una cirugía de miomas, no es motivo de la plática el que ustedes aprendan a operar, pero son cirugías en las cuales tenemos que ver toda la pelvis, se ve la anatomía totalmente perdida. Y bueno, los miomas que hasta inclusive ahorita les voy a enseñar este mioma muy interesante, tenía literal el aspecto de una cara humana, en un momento lo van a ver. El punto clave es que esta paciente iba a ser operada solo de miomas. Cuando hicimos el mapeo encontramos el nódulo intestinal y entonces sí, claro, hay que quitar el mioma, es algo sencillo, algo que cualquier ginecólogo puede hacer. Lo que es difícil es quitar la endometriosis porque tenemos que identificar nervios, tenemos que identificar estructuras clave para no dañarlas, tenemos que hacer esto en equipos multidisciplinares y pues bueno, son cirugías muy amplias. Que digo, nada, el motivo de poner el video es que entiendan que nos acercamos a estructuras vitales como nervios, arterias, y miren nada más la cara ahí de, literal una cara humana tenía ese mioma, muy interesante. Punto clave, el tipo de cirugía, ya lo hablará la doctora Caro Mesa. Hoy en la actualidad la cirugía se elige desde antes de hacer el protocolo. Ya tenemos un mapeo en el cual vamos a hablar de los diferentes tipos de cirugías. Yo soy un especialista en cirugía intestinal y dependiendo el caso, no todas las pacientes se operan, no. En sí, en la actualidad, como lo dirá la doctora Mesa, hay casos indicados de cirugía inmediata como afección del uretero, del intestino ya en oclusión, y de ahí todas las demás pacientes tenemos que individualizar los casos. Esto es un ejemplo para que se den una idea de más o menos qué tipo de resecciones se pueden hacer. Puntos clave en donde a veces hay involucro muy leve en nivel intestinal, entonces solo se tiene que hacer un rasurado, un shaving, y hay veces donde se tiene que hacer una resección segmentaria, de la cual inclusive hemos creado hasta una técnica, muy orgullosamente yo ya publiqué una técnica que yo desarrollé y mejoré de un centro donde yo estudié. Es un ejemplo nada más que voy a poner unos minutos para que puedan ver rápidamente el video de la cirugía. Perdón, se pasó. Entonces, en este tipo de cirugías tenemos, creo que no lo puedo adelantar, pero les voy a enseñar rápidamente lo que se hace. Lo primero, tenemos siempre que tener el diagnóstico preoperatorio. Entramos y vemos la cantidad de enfermedad superficial que hay, que es la que no se ve por métodos de imagen. Este tipo de cirugía se utilizan equipo especial para poder retirar la enfermedad. Se identifican estructuras clave para no dañar a la paciente. Este tipo de cirugías, hasta los mejores del mundo, por ejemplo, mi padre, presidente de oncología, un mejor de los oncólogos, si no sabía operarlas, dañaba a la paciente. En ocasiones un oncólogo es súper fácil quitar todo. Le enseñaron a quitar cualquier órgano, pero no a preservar nervios. Y esto no es cáncer. Y si no preservan nervios, la paciente sale con disfunciones. Y entonces
entonces entró con dolor y después tienen problemas para defecar, para hacer pipí, para hacer popó. Este tipo de cirugías tienen que ser hechas por expertos, no expertos normales, tienen que ser por expertos que se dediquen toda la vida a endometriosis. Este es un tipo de cirugía que yo creé, que se llama cirugía en bloque, que reduce el tiempo quirúrgico. Antes estas cirugías duraban 6-8 horas. Nosotros la redujimos a 1 hora 27 minutos, la última resección intestinal en bloque. Y no solamente reducirlo por ser el mejor, no, es porque la reducción de tiempo quirúrgico disminuye las complicaciones transquirúrgicas, la cantidad de sangrado y muchas otras cosas. El punto clave de esta enfermedad es el saber que está cerca de grandes vasos, de estructuras como el ureter, que es el órgano que lleva la orina del riñón a la vejiga, y todo esto se tiene que usar anatomía que está afectada, que inclusive hasta los mismos oncólogos, son los mejores tal vez cirujanos del mundo, o cirujanos más ávidos, les cuesta trabajo. Entonces, este tipo de cirugías, y a lo que invito a Colombia es esto, a educar expertos. Entre más expertos tengan para la patología, que por cierto se necesita habilidad, y esa habilidad es a veces nata, es como tocar el piano. Hay gente que tiene 10 años de clases y no toca más que Coldplay. Es lo mismo, cirugía es lo mismo, tienes que tener una habilidad nata para poder quitar este tipo de procedimientos y se tienen que estandarizar técnicas. Si se estandarizan, logramos hacer cirugías más amplias, logramos hacer cirugías más rápido, menos complicaciones y obviamente eso da usufructos para la paciente. Esta técnica la acabo de publicar hace menos de un año. Lo que se llama cirugía en bloque es porque se deja el útero pegado al recto en el momento en que se quita el nódulo. Esto es solamente ejemplificar cómo se ven las piezas quirúrgicas. Perdón, digo, ahí no se ve sangre, gracias a Dios. A mí también me da miedo la sangre, nunca es buena para un cirujano. Pero el punto clave es eso, el saber que este tipo de cirugías ya existen técnicas estandarizadas que hemos publicado. Habemos, pues obviamente varios, el doctor William Kondo, Caro, todos los demás que estamos intentando mejorar e innovar este tipo de cirugías para poder educar nuevos médicos, para que puedan replicar la técnica y puedan ayudar a estos millones de pacientes. Un punto que debemos de dejar es el orgullo médico. Muchos ginecólogos he escuchado dicen, yo soy capaz de hacer cirugía de endometriosis y hacen cirugía abierta. Piensan que el tipo de cirugía es quemar la enfermedad, piensan que el tipo de cirugía es despegar las estructuras. Y hoy por hoy sabemos que si no se quita la enfermedad va a recurrir el 100% de los casos. El bloque, a fin de cuentas, y lo único que les voy a enseñar es el momento en que se hace la estructura, sale el nódulo, hasta ahí va a quedar esta parte, se deja el útero pegado al recto. Como se dan cuenta, para poder hacer esto tiene un grado muy avanzado quirúrgico, que no es nada fácil y obviamente a un mismo oncólogo se le puede dificultar todo este tipo de patologías. Y pues bueno, voy a enseñarles cómo sale como tal el nódulo. Este es el nódulo en el cual quiero que vean cómo este tejido similar al endometrio pegó el útero al recto y creó un nódulo. Entonces, ese es el punto clave. Imagínense esa pobre paciente cuando defeca, cuando tiene vida sexual, cuando tiene su cólico menstrual, está totalmente obliterado y la pérdida totalmente de la anatomía. Esto es lo que tal vez tienen que llevarse en la mente, esa cantidad de enfermedad. Y bueno, a nivel de fertilidad, por últimas palabras, porque tengo exactamente 5 minutos, la enfermedad afecta por completo la fertilidad. El único factor que no afecta es el masculino, y eso es por obvias razones. Pero en todo lo demás afecta la cantidad o reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos que tiene cada paciente. Esos quistesotes que vieron o esos tumores en los ovarios, por obvias razones va a bajar la cantidad de óvulos. Si tapa las trompas, como le digo a mis pacientes, aunque venga Brad Pitt o Carlos Vives o Juanes, los que sean felices aquí de Colombia, aunque llegue, no nos vamos a embarazar. Si hay adenomiosis, si se crea un embrión, imagínense cuántos embriones o cuántas pérdidas gestacionales se han tenido por adenomiosis. Y aún en fertilización in vitro, cuando se pone un embrión, si tiene adenomiosis y no se prepara adecuadamente, ¿qué creen que va a pasar? Se va a perder, y esos son no sé cuántos miles de pesos o millones de pesos colombianos, y si lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, ¿cuánto perdió económicamente la paciente? Entonces todo esto se tiene que ir afectando, se tiene que cambiar, ya que afecta por completo, inclusive solo que exista la enfermedad crean citocinas inflamatorias. Y para que ya no se me estén durmiendo, vamos a la parte final. Esto ya lo empezamos a cambiar a nivel global. Nos dimos cuenta que si quitamos la enfermedad,
mejora las tasas de fertilidad, inclusive espontáneas. Y esto no es algo que decimos, lo hemos publicado. Por ejemplo, centros como el doctor Ash Román ya tiene una publicación muy típica. ¿Qué se tienen que llevar todos de aquí? Uno, ¿qué es la enfermedad? Dos, si te van a operar, por favor, no quemen la enfermedad. Lo único que están haciendo es más inflamación, que va a causar más dolor y van a requerir más cirugía. Hay que hacer una excisión. Por último, si puedo dejar un solo lema, es que el cólico menstrual no es normal. Si se tienen que llevar algo hoy, es que tienen que cambiar, como yo hice en mi país, y va a tardar años, y va a llevar mucha política, va a llevar muchas peleas, pero lo más difícil en la vida a veces es lo que más vale la pena hacer. Entonces hay que hacer esto por el 5 millones de pacientes que tienen, por 200 millones. ¿Sale? Y por último, pues bueno, este tipo de cirugías, esto no es motivo de la plática, si alguien quiere aprender puede ir a aprender con nosotros. El punto clave es una enfermedad perfecta. Si yo fuera enfermedad, yo quisiera hacer endometriosis. ¿Por qué? Nunca me encontrarían, súper difícil el diagnóstico. El tabú de las pacientes en Latinoamérica no hablan del cólico menstrual. Imagínense una niña en secundaria que se mancha, ¿qué va a hacer? ¿Va a hablar de cólico? No, le va a dar pena, se va a ir del colegio. ¿Y qué va a hacer? Los compañeritos se van a burlar. Y entonces pasan años de diagnóstico. Entonces, el punto clave es esto. Tenemos que cambiar esta enfermedad, porque aparte no la mata. Nunca va a acabar su vida. Lo único que va a hacer es que va a hacer más dolor por más años y la va a llevar a una calidad de vida horrible. Entonces, pues bueno, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a todos los representantes. Betsy, muchas gracias. Y pues dejo el podio para Caro, que ha sido mi mejor amiga. Gracias.